Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Bienvenidos. Buenas noches, Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Un gusto verla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. Quiero preguntarles, yo les envié una invitación para que los aceptara automáticamente el sistema. ¿Lo pudieron hacer o no les llegó? Llegó la invitación, pero por alguna razón no dejó. El licenciado de filosofía utilizó el mismo mecanismo, pero él sí ya nos permite automáticamente ingresar. Pero en su Fíjese caso que- sí llegó la invitación, pero no dejó. Qué extraño, fíjense que en las otras secciones sí me funcionó. Voy a... Gaby, sí que... Dígame. Licenciada, tal vez usted puede ver en la configuración de la llamada, en donde, no sé si usted ve en la parte de abajo, hay un signo como de una I ahí. Ahí puede darle clic y en la parte de hasta abajo dice configuración como de la persona que da el acceso, ¿verdad? Hasta abajo tiene que darle habilitar acceso libre. Espérese, déjenme ver. Y lo extraño es que lo hice en las otras secciones y así sí me ha funcionado con este sistema. No sé qué pasó. Guardar, vamos a ver. Y dice 175 invitados. Qué extraño. $175 en 130, dice 145 en espera. Vamos a ver. Yo acabo de darle sí a la invitación a ambos sí que aparecen en el documento y me lanzó el link directo de la reunión. Qué extraño, ¿verdad? Tal vez sí está de faltar, nos faltó darle sí a las... No le dieron ustedes a aceptar. Miren, les voy a compartir aquí. Vamos a ver. Sí, y en las otras secciones me funcionó. La verdad es que sí. Entraron automáticamente. Bueno, voy a compartirles aquí. Vamos a ver. Buenas noches, Ligda. Buenas noches. Fíjese que a mí sí me dejó, bueno, no, al inicio me pedía, me indicaba que usted me tenía que aceptar, pero ahorita alguien me ayudó y le di sí y me fui a mi calendario que aparece ahí en el Gmail, ¿verdad? Me fui al calendario y automáticamente ya me dejó ingresar. Sí, así es. Tal vez tienen ustedes que ir a su calendario y ver si tienen la opción. Le tienen que dar sí, creo que sí son participantes. Bueno, a mí al inicio no le había dado nada y no me dejaba ingresar, pero ahorita le di que sí y así en el calendario ya me dejó. Sí está. Me parece extraño porque como les digo, yo lo hice con, aquí está, miren, les estoy compartiendo. Aquí dice añade invitados y aquí están todos los invitados. No sé realmente qué pasó. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo creo que es el horario, porque a mí me llegó a mí me llegó para conexión 7:30. Yo creo que usted tiene que cambiar la configuración de horario. Sí, aquí dice 7:30 a 8:30. Esto es lo que está mal. Eso es, ajá. Sí, bueno. Entonces, hoy dejémoslo así. Yo voy a cambiar la configuración para la próxima clase y vamos a ver si lo podemos ya para el día. Y acabo de dar clases en una sección y de plano que esto fue seguramente. Vamos a ver. Sí, el otro tema es, como decía la compañera, ir al calendario y darle sí, aceptar la invitación, pero probablemente el inconveniente ahorita sea el horario, ¿verdad?
El horario debe de haber sido, sí. Aunque yo me conecté con la invitación link y no me dio ningún problema. Fíjese que el horario no tiene que ver. Uno puede usar el mismo link. Y aquí dice de 7 a 8, fíjese. Es 8:30. Ah, bueno, Ahí entonces todos los compañeros deberían de ir al calendario y darle sí a la invitación y creo que ahí se solucionaría. voy a volver ahorita lo estoy programando nuevamente. Vamos a ver. Guardado, dice. Evento guardados. Vamos a ver. Ahora sí ya tiene de 7 a 8:30. Bueno, hagámoslo hoy como normalmente lo hemos hecho. Y en la próxima, voy a reprogramarlo para la próxima clase, ¿verdad? Eric Santos ha levantado la mano. Gracias, licenciada. Buenas noches. Igual Buenas a mí yo noches. tuve que esperar, bueno, a mí se me terminó el tiempo, yo intenté entrar 2 veces y sí tengo la invitación aceptada en el calendario. Me parece hasta su foto y del curso y todo, pero no logré entrar automáticamente. Bueno, déjeme revisar mañana, después de la clase, este tema. Y hoy pues entremos como lo hemos hecho dándoles admisión. Link, disculpe, a mí me acaba de llegar una notificación que ya cambió el horario de 7 a 8:30. Sí, es que estaba malo el horario también. Y ahorita lo acabo yo de cambiar. Sí, ahorita me llegó la notificación del cambio de horario. Bueno, lo que creo que tienen que hacer es ir a su calendario y darle aceptar. Y veamos, de todas maneras, yo mañana lo voy a revisar nuevamente. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Bueno, y no me dio en las otras secciones, todas me funcionaron bien. La situación es que como ahorita todos estamos haciendo este procedimiento, lo que ocurre es que entonces la plataforma empieza a ser más, a dar problema porque no acepta todas estas programaciones, porque lo toma como que si es para empresas de propaganda que ingresan cantidad de correos para difundir propaganda, ¿verdad? Y no lo toman como que fuera una institución educativa o hay cierto cupo, ¿verdad? Para que se programe. Pero lo voy a revisar y espero que para la próxima clase ya lo tengamos solucionado. Y lamento que esta clase sea la que ha tenido problemas. Bueno, entonces, en primer lugar, un anuncio. Recuerden que hoy voy a realizar el examen extraordinario para aquellos que lo solicitaron a las 8:15. Así que quienes lo solicitaron, Diana Marroquín, ¿ha levantado la mano? ¿Le escuchamos, Diana? Creo que fue una equivocación. Buenas Entonces, noches, licenciada. buenas Disculpe si noches. lo pasé por accidente. Bueno, no hay Disculpe. problema, no se preocupe. Gracias. Entonces, Cristian Solares, perdón, no leo yo. No tengo pena. Buenas noches. Disculpe, estaba observando que en el listado de examen, de las notas de los parciales, no aparece mi número de carnet. Entonces... Es probable que usted no lo anotó. Sí, esa era mi pena. Entonces, por eso le preguntaba que si podíamos arreglarlo, cómo tenía que hacer o... Bueno, yo lo puedo buscar por nombre. Bueno, está bien. Pero Entonces, usted no va a ser extraordinario, ¿verdad? No. Bueno. Yo tengo mi nota, solo que en el listado de... Mire, de todas formas, envíeme un correo haciendo la observación. Porque a veces cuando uno lo platica, después se le olvida. Sí, claro. En cambio, si hay un correo, eso me va a dar un recordatorio.
Muchas gracias. Va, está bien, le voy a escribir. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, señores, regresemos al tema del curso. Estamos en, en las técnicas empíricas. El último día de clases trabajamos el tema de la entrevista. Empezamos. Lester Pineda, vamos a darle la palabra. Bueno, licenciada, disculpe, ¿cómo es que se va a hacer el extraordinario? En Moodle. Ah, excelente, En gracias. la plataforma. Usted tiene que entrar a la plataforma y ahí está el examen. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces estuvimos hablando ya de la entrevista, le dimos una introducción, vimos el tema de la guía de observación, algunos de ustedes presentaron sus ejercicios, los ejercicios que realizaron, y aún quería yo preguntarles que si hay alguien que tenga que compartir, que quiera compartir, que tenga la intención de compartir su ejercicio, le podríamos dar unos minutos para que comparte. Porque viendo los ejercicios, el ejercicio que hicieron los compañeros, todos aprendemos, ¿verdad? Juan Carlos Martínez. Lick, perdón, yo sé que está fuera del curso, pero una cuestión, fíjese que aquí por mi casa han habido varios apagones ahorita. Entonces, por si se va la luz, ¿será que me puedo volver a conectar cuando regrese? ¿Usted no tiene una computadora que pueda cargarla para que le dure más o menos una media hora? Bien, pero mi router es el que se va. Ay, sí, es cierto, el internet. Bueno, esperemos, ¿verdad? Que no le falle. Si fallara, guarde evidencias y dé pantallazos para que haga capturas de pantalla para que le sirvan de evidencia. Como buenos abogados, ¿verdad? Gracias, Lick. Juan Carlos. Sony Rivera. Buenas noches, licenciada. La diapositiva de la clase anterior no la he compartido. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿quién está pidiendo copia del examen extraordinario? Dice René Leiva. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro tema de las técnicas empíricas. Si no hay nadie que quiera compartir todavía su ejercicio de la guía de observación, vamos a seguir con el tema de la entrevista que teníamos pendiente. Bueno, vamos a recordar un poco el tema. Hablamos de otra técnica empírica, que es la entrevista. La entrevista nos permite entrar a la realidad del fenómeno y obtener información de los sujetos involucrados en el fenómeno. Sabemos que la entrevista es el instrumento por excelencia de la investigación sociológica y que podemos comparar la entrevista con el tubo de ensayo que utiliza la investigación experimental. Que la entrevista la podemos aplicar para diferentes objetivos como es informar, educar, orientar, motivar. Puede ser un magnífico instrumento de investigación y para compartir información. Lo que hace diferente a una entrevista, por ejemplo, del cuestionario y de la guía de observación, es que hay dos elementos que intervienen en la entrevista: el encuestado y el encuestador, o lo que sería equivalente al entrevistador y al entrevistado. Este tipo de trabajo se hace especialmente quien tiene la mayor
responsabilidad en la elaboración y en la ejecución de la entrevista es el encuestador, el entrevistador, quien tiene la responsabilidad de obtener la mayor información posible y la más valiosa. La entrevista se debe dar en una conversación libre. Es recomendable siempre elaborar una guía o un bosquejo de cuestiones para preguntar. Claro que puede haber también una entrevista no dirigida donde el informante tiene la libertad para expresarse, pero puede ocurrirnos que si nosotros no vamos guiando la entrevista, este entrevistado se pierda, ¿verdad? Siempre, como otros instrumentos de investigación, necesita de una preparación previa. Debe de entrevistas en todas las técnicas empíricas, una invitación, una solicitud, mejor dicho, una nota solicitando una cita para hacer la entrevista. La persona que lo realice debe conocer del tema, ¿verdad? Porque si no, ¿qué va a ir a preguntar? Hay otros aspectos importantes como la apariencia del encuestador, que es importante. Hablábamos que pensemos como cuando hacemos una entrevista para trabajo. Nosotros tratamos de estar lo más presentable posible. Entonces, también cuando vamos a hacer los entrevistadores, tratemos de estar presentables. Hay diferentes modalidades de entrevistas y está la estructurada y la no estructurada, que son las más generales. La estructurada se puede utilizar para la investigación cuantitativa porque elaboramos las preguntas cerradas y después las tabulamos. La entrevista no estructurada es más aplicable para la investigación cualitativa. Las preguntas son abiertas y ahí la persona que estamos entrevistando puede escribir o hablar del tema todo lo que quiera. También hay entrevistas focalizadas en un tema donde tenemos una lista de tópicos en las cuales preguntamos. Hay principios directivos para realizar la entrevista, como el contacto inicial, que hablamos de ello, que hay formas de cómo formular las preguntas, que deben de ser dentro del contexto de una conversación agradable, ¿verdad? Y que el formulario se debe utilizar en forma informal. No vamos a estar con el formulario en la mano y haciéndoles preguntas directas. Las preguntas, sin embargo, tienen que ser formuladas de acuerdo al cuestionario para lograr nuestros objetivos. Y otra situación es que debemos de evitar que nuestra opinión personal tenga influencia sobre las respuestas de la persona que estamos encuestando, ¿verdad? Porque si no, pues estamos sesgando la información. Cuando realizamos las preguntas, muchas veces tenemos que repreguntar o hacer preguntas que permitan que la persona dé más información. Yo les confieso que a veces cuando uno hace entrevistas, las personas responden solo sí o no, son muy parcas muchas veces para responder y uno quiere que las personas le proporcionen información o sabe que esta persona conoce el tema, entonces hay que hacerle nuevas preguntas o preguntas que los motiven a ampliar la información, como cuál es su idea entonces en relación a este punto, en relación a su respuesta. ¿Qué quiere usted decir con lo que nos respondió? ¿Por qué le parece a usted que así debe ser esta circunstancia? Tratar de, con inteligencia y con mucha sutileza, obtener la información que necesitamos para darle respuesta a nuestros objetivos. Por ejemplo, si nuestro objetivo es identificar su opinión en relación a la aplicación de la pena de muerte, pues le preguntamos, ¿está usted de acuerdo con aplicar la pena de muerte? ¿Sí o no? Sí o no. Pero ¿y cuál es su criterio en relación a que sí se aplique o que no se aplique? ¿Qué quiere? ¿Cómo piensa usted? ¿O qué le parece? ¿Cómo debía de ser? Y situaciones así para que nos dé más información. ¿En qué se basa usted para oponerse a la aplicación de la pena de muerte?
debemos hacer las preguntas para que amplíen las respuestas. ¿Cómo registrar las preguntas? Las preguntas pues se pueden registrar en forma escrita, pero créame que cuando son preguntas abiertas, lo mejor sería utilizar una grabadora, ¿verdad? Eso sería lo más recomendable, porque las personas responden rápidamente y a veces no nos alcanzamos ni siquiera a anotar no nos da tiempo para anotar toda la información que nos proporciona y podemos perder información que es valiosa. Y el tema de cómo se termina una entrevista, siempre tenemos que terminarla dando las gracias, valorando la información que nos dieron, para dejar la puerta abierta y que si en otra oportunidad nosotros tenemos que ir a recoger más información, pues que nos reciban con agrado. Pero si nosotros ni siquiera damos las gracias, ahí viene otra vez esa persona a encuestar, me van a decir, ¿verdad? Entonces, tratemos siempre de comportarnos en forma educada, de agradecer la información y el tiempo que esta persona nos da, porque ellos no están obligados a dar su tiempo para que nosotros le hagamos una entrevista. El hacer entrevistas tiene muchas ventajas. Entre ellos que los datos de una entrevista pueden ser susceptibles a cuantificación y tratamiento estadístico en el caso del que hacemos una entrevista estructurada, porque les damos las respuestas, ¿verdad? Entonces, al darle las respuestas, nosotros podemos cuantificar las respuestas, tabularlas y hacer gráficas y de ello inferir conclusiones. Ahora, si la entrevista es con preguntas abiertas, pues también podemos trabajar, analizar la información, pero estas preguntas serían mucho más adecuadas para la investigación cualitativa. Otra circunstancia es que como estamos reunidos con el entrevistado, podemos captar cuál es el sabor de las respuestas. Sí, podemos captar si la persona conoce el tema, si es un tema que para él es interesante, lo va a manifestar, ¿verdad? Inclusive yo creo que hasta podríamos captar si la persona está diciendo la verdad o si en algunas situaciones solo está respondiendo por sacarnos rapidito, ¿verdad? O por salir de la situación. Entonces se siente el sabor de la respuesta cuando estamos frente al entrevistado. No se requiere que el entrevistado sepa leer y escribir. Recuérdense que en Guatemala tenemos todavía un porcentaje elevado de analfabetismo. Y todavía hay muchas personas que no saben leer y escribir. Y si nosotros hacemos la entrevista, le podemos leer las preguntas y hasta podemos explicarlas, ¿verdad? Hoy precisamente el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. Y en Guatemala todavía tenemos el problema del analfabetismo. Yo trabajé una buena temporada en el Comité Nacional de Alfabetización y los trabajadores mencionaban que se iba a hacer en el momento de que la alfabetización llegara a cero. Pero después de la alfabetización de lectoescritura vamos a tener que pasar a la alfabetización digital. Y yo les comentaba el caso de Chile, donde ya en Chile se encuentra o se encontraba hace varios años en la gran campaña de alfabetización digital. Entonces, el tema de las alfabetizaciones es no solo de lectoescritura. Levantó la mano. Vamos a ver, aquí hay alguien. Sí. Levantó. Cristian. Sí, le quería contar que con relación a la entrevista, me tocó una vez entrevistar a una persona que sí fue honesta conmigo, fue respetuosa en todo momento del tiempo que yo necesitaba tomar de su tiempo, ¿verdad? Pero sí, ella era trabajadora de la calle, ¿verdad? De servicios especiales. Y ella fue clara, me dijo, disculpe, me dijo, yo nunca, no la identifiqué como trabajadora de la calle, ¿verdad? Pero sí, ella fue honesta conmigo, me dijo, yo no tengo estudios.
Y eso exige que la entrevista sea desarrollada con preguntas sencillas, ¿verdad? Con preguntas simples para que se pueda llegar a las personas, aunque sepa leer, pero no tiene suficientes conocimientos para respondernos a nuestras cuestiones, ¿verdad? Sí, y el problema es que hay mucha gente que sabe leer y escribir, pero el nivel educativo es muy bajo. Entonces, tal vez solamente aprendieron a leer y escribir. Y no, muchas veces no comprenden lo que les estamos preguntando. En los medios de comunicación, en la televisión, se han dado cuenta que hay personas a las que las entrevistan y les hacen una pregunta y salen con cada respuesta que uno se queda, pero ¿y de dónde respondió esto? Que no tiene ninguna relación con lo que le están preguntando, muchas veces por desconocimiento del tema. Eric Santos. Gracias, licenciada. Y usted mencionaba el analfabetismo digital. ¿Eso a qué se refiere? Es que en la actualidad la UNESCO plantea que no hay una sola alfabetización y se habla de múltiples alfabetizaciones. El profesional del siglo XXI tiene que tener una alfabetización de lectoescritura, saber leer y escribir. Tiene que tener una alfabetización digital, o sea, manejar, utilizar adecuadamente la computación, los medios tecnológicos. Otra condición es que debe uno de saber conducir un vehículo. Y así hay una serie de alfabetizaciones, múltiples alfabetizaciones, que como profesionales en el siglo XXI tenemos que dominarlas. Que ya en esta época no es suficiente con alfabetización de lectoescritura. Y esto lo ha planteado la UNESCO. Y les mencionaba yo que, por ejemplo, yo admiro al país chileno de su nivel educativo. Ellos alcanzaron la alfabetización completa y luego iniciaron la gran campaña de alfabetización digital, enseñarle a todo el mundo a utilizar los medios tecnológicos. En otros países también lo han hecho, por ejemplo, en España, aunque todavía en España hay analfabetismo entre las personas muy mayores y hay falta también de alfabetización digital entre las personas muy mayores. Yo creo que ese 100% no lo vamos a alcanzar totalmente, ¿verdad? Y sería pues muy bueno que en nuestro país termináramos con la alfabetización de lectoescritura e iniciáramos una gran campaña de alfabetización digital, porque eso sería un gran recurso para toda la población de nuestro país. Bueno, entonces, de nada, sigamos con el tema. Estábamos hablando de las ventajas, ¿verdad? Se requiere que, no se requiere que el entrevistado sepa leer y escribir, entonces nosotros podemos leerles las preguntas y anotar las respuestas. Ofrece flexibilidad, puesto que puede aclarar o repetir. Era lo que mencionaba el compañero, que cuando una persona no entiende, entonces le tenemos que explicar. Pero sin embargo, hay que tomar la condición de nuestras preguntas o tomarlo en cuenta de que las preguntas sean lo más claras y sencillo posibles, que no utilicemos muchos tecnicismos. Si ustedes son estudiantes de Derecho, pues tienen un montón de palabras técnicas que para ustedes son comunes, pero para la generalidad de la población no es así. Entonces utilicemos las palabras que sean más entendibles para la población. También hay dificultades en el uso de la entrevista, dice. Limitación de expresión verbal. Eso ya lo mencionamos. Si las personas no pueden expresarse verbalmente, vamos a tener dificultad en las respuestas. Y lo que yo les mencionaba, a veces entrevistamos a alguien y no contesta más que sí o no. Y uno se queda esperando, ¿y por qué? ¿Y cuál es su punto de vista en esto? Y tenemos que estar ahí insistiendo para obtener la información. Temor de la ausencia de secreto. Desde el inicio de la entrevista o de cualquier encuesta que ustedes realicen, ya sea un cuestionario, una entrevista, una guía de observación, manifiesten que la encuesta es anónima.
porque muchas personas que trabajan en una empresa o en una institución van a tener temor de que esto se dé a conocer y que puedan salir damnificados por participar en una encuesta. Dice, del sujeto entrevistado, ¿está dispuesto a proporcionar la información? Cuando ustedes están frente a una persona, se pueden dar cuenta si esta persona realmente quiere darles la información o no tiene ningún deseo de hablar con ustedes. Y ahí sí se pone tremendo, porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Uno trata de motivar al entrevistador, de preguntarle y de motivarlo diciéndole que su información es muy valiosa, pero a veces es difícil. También si ha comprendido las preguntas, lo que les mencionaba. Si su nivel educativo tal vez es muy bajo, no comprende, o si no es su área de estudio o de trabajo. Si a nosotros nos da unos técnicos médicos, a ustedes creo que les ha ocurrido cuando van donde el médico, que empiezan a hablar con unos técnicos y tal vez lo que le quieren decir es que usted tiene dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Que nosotros lo expliquemos con las palabras que sean entendibles para la generalidad de la población. Ha levantado la mano, es que hay algo que me... Yo, licenciada. Michael Velázquez, no me dejaba ver el nombre. Sí, una consultita, licenciada, así como cuando un hecho delictivo, ¿verdad? Y capturan al presunto responsable, hacen esa entrevista, pues, el proceso que conlleva, ¿verdad? Pero si el presunto responsable no contesta, todavía se puede interpretar que es una entrevista al momento que le están haciendo las preguntas, pero él no responde en ninguna de las que le estén consultando. Lo que ocurre es que también yo creo que para eso hay situaciones legales que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y probablemente ya en la práctica, yo solo lo he escuchado, la verdad es que yo no lo he ejercido nunca, pero que hay que leerle sus derechos y que él tiene la capacidad de no decir nada, ¿verdad? De quedarse en silencio si no quiere dar información o primero consultar con un abogado, situaciones como estas, ¿verdad? Yo creo que un tipo de investigaciones como estas, pues tenemos que revisar bien cuáles son los derechos de la persona y en qué condiciones puede él negarse, ¿verdad?, a dar la información. Tendríamos que revisar todo ese tipo legal. Ok, licenciada, y usted, base a las investigaciones, ¿cuál considera usted que sí tendrían que cumplir? Así uno que diga usted, no sé, en aspecto, cómo se encuentra la persona, analítica, emocional, ¿verdad? Sí, miren, la entrevista no es un interrogatorio, definitivamente es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, no como un interrogatorio de la policía, de la PM, del Ministerio Público, ¿verdad? Pero no es un interrogatorio. La entrevista es una conversación en un ambiente agradable. Depende del entrevistador, como ya les he mencionado, el éxito de la entrevista, de la inteligencia, como haga las preguntas o con cuánto sutileza haga las preguntas para motivar a la persona que está entrevistando y que dé la respuesta que esperamos. Es difícil, la verdad es que hacer encuestas es difícil, no es tan fácil. Cuando nos toca realizar este trabajo, a veces hacemos algunas entrevistas y la verdad es que no funciona. Entonces la tenemos que descartar y buscar otra persona para obtener información. Depende del entrevistador. Cristian. Sí, eso le iba a decir ahorita que preguntó Michael, que es distinto, creo, el carácter de la entrevista a la situación en la que se encuentra dentro de un interrogatorio, ¿verdad? No es, entonces son preguntas, unas están bajo presión de delito, de pena, ¿verdad? Y las otras son libres y anónimas, entonces considero que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes, depende de la voluntad de la persona, del sujeto,
de nuestra investigación para dar la información. No podemos obligarlo definitivamente. Ahora en un interrogatorio, como dicen ustedes, ¿verdad? Probablemente hay un protocolo, hay situaciones legales que hay que cumplir para que se lleve a cabo este protocolo, ¿verdad? Este interrogatorio, perdón. Bueno, sigamos entonces. Que no ha comprendido las preguntas, no responde con sinceridad, eso es otra situación. A veces las personas no responden solo porque termine la entrevista. Nos podemos dar cuenta si las personas están o no hablando con sinceridad. Y otra situación que sí es capaz de expresarse adecuadamente, ¿verdad? Porque si la persona no se sabe expresar adecuadamente, vamos a tener que hacerle preguntar y tratar de llegar a la respuesta que realmente quiere compartir, ¿verdad? El encuestador también puede presentar limitaciones. Una de ellas, la que les mencionaba, el aspecto personal. Cuando una persona les va a hacer una encuesta, ustedes esperan que sea una persona presentable, que sea un estudiante de la universidad o una persona que trabaja como encuestador. Entonces, mucho cuidado con el aspecto personal. La opinión personal, que nosotros definitivamente no debemos de insistir en la respuesta que nosotros esperamos o con la que nosotros podríamos darles. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Si uno es partidario de que no se aplique la pena de muerte, no va a insistir para que la persona que está entrevistando diga que no está de acuerdo con la pena de muerte. O si estamos de acuerdo con la pena de muerte, no vamos a insistir para que ellos den esa respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las encuestas. En resumen, pues les voy a dar algunos lineamientos que debemos de tomar en cuenta y que probablemente nos van a ayudar a lograr el éxito en las entrevistas. Dice, aborde gradualmente con corriente de amistad. Empecemos por una plática, no hacerles preguntas de tipo personal. Por aquí dice evitar formulaciones de carácter personal, ¿verdad? Ellos no tienen que revelar ninguna información personal. Hablemos amistosamente del tiempo, de cualquier circunstancia y de ahí empezamos a abordar el tema que nos interesa. Siempre con nuestra guía de preguntas, porque si no también nos podemos perder en una conversación y olvidarnos del tema que estamos investigando. Déjele concluir su relato con tranquilidad y paciencia. Cuando vamos a hacer una entrevista debemos de tomarnos el tiempo necesario, darle el tiempo necesario a la persona que estamos entrevistando. Y si ella quiere hacer un relato largo, pues con paciencia, ¿verdad? Si esta persona, este sujeto quiere hacer un relato largo, pues con tranquilidad y no lo vamos a estar apurando. Evitar formulaciones de carácter personal. Recuerden que la entrevista es anónima. No vamos a empezarles a preguntar situaciones personales, porque entonces también el entrevistado se pondría a la defensiva. ¿Y por qué me está preguntando estas circunstancias? No vaya a ser que mi nombre o mi teléfono, mi correo electrónico aparezca en esta encuesta. No rebata al informante. Si no estamos de acuerdo con lo que él dijo, respetemos su opinión, su criterio. Y seamos objetivos, ¿verdad? No seamos subjetivos y no esperemos que las personas nos van a responder lo que nosotros queremos, sino respetemos la opinión de ellos. Entonces, no rebatamos al informante, sino que si no estamos nosotros de acuerdo, aceptemos la respuesta. Evite discusiones sobre consecuencias de las respuestas. Ay, no, mire, que es que si aplican la pena de muerte, esto va a ser una catástrofe, o si aprueban la aplicación del aborto. No, si ellos no están de acuerdo o están de acuerdo, no discutamos consecuencias de su respuesta. Dejémoslo que dé la información tal y como él quiere hacerlo. No apremie al interrogado, no lo estén apurando. Apúrese, miren, fíjense que yo tengo que hacer como 50 entrevistas todavía o
pasar como 50 cuestionarios. No. Si la persona nos dio su tiempo y si se toma su tiempo para responder, no les queda más que tener paciencia y con tranquilidad dejar que responda a su ritmo y a su tiempo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Hay algún comentario por ahí? Sí, Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Sony. Y en la entrevista usted menciona ahí datos personales. ¿Eso también se refiere a un número de teléfono, un nombre completo, dirección domiciliar? Las entrevistas son anónimas, no deben de incluir ninguna de esa información. A veces nos llega por correo electrónico algo por ahí y dice anote su número de teléfono, su correo, su nombre. No, eso no es así. Mucho cuidado con ese tipo de encuestas. Lo normal es que no se solicite. Eric Santos. Licenciada, entonces licenciada, en una entrevista solicitar el correo electrónico si no es correcto. No. Lo digo porque sí en dadas ocasiones me vi, ¿cómo le comento? En la calle a veces solicitan eso. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en calle, entonces a su debido tiempo pues me entrevistaban, pero me recuerdo que sí solicitaban correo. Entonces no es correcto. No es, bueno, para fines científicos, para fines de investigación científica, no debemos de solicitar ninguna información personal. A veces, pues, para fines de comerciales, ¿verdad? Puede hacerse, pero como dice también, esa información de datos de las personas, su correo, su teléfono, es una información valiosa. Y esa nunca la debemos de compartir. Alguien pregunta aquí, César Gordillo, ¿qué diferencia hay entre encuesta y entrevista? Fíjese que encuestar es un verbo. Entonces nosotros cuando hacemos una entrevista estamos encuestando. Cuando hacemos un cuestionario estamos encuestando. Es el acto de hacer la encuesta. Es una acción. Lo que pasa es que se ha ido generalizando un sinónimo entre encuesta y cuestionario. Y lo manejamos así, decimos, vamos a pasar una encuesta. Y eso significa que vamos a pasar un cuestionario. Pero no es correcto. Es una situación que no la manejamos adecuadamente. Debemos decir, vamos a encuestar por medio de un cuestionario, vamos a encuestar por medio de una entrevista, vamos a hacer una encuesta por medio de una guía de observación. Eso sería lo correcto. Bueno, sigamos con el tema entonces. Entre este resumen tenemos entonces, evite discusiones sobre consecuencias de las respuestas, no apremie al interrogado, no dé consejos y evite alardes de autoridad. Ustedes escuchan la respuesta, pero como yo ahora soy estudiante del último grado, del último semestre de Derecho, y sé mucho del derecho, mire, eso no es correcto, según las normativas de nuestro país, no de consejos, ni de alardes de conocimiento, ni de autoridad, porque aceptamos las preguntas tal como nos las dan los sujetos que estamos entrevistando. Y si no estamos de acuerdo, pues tenemos que registrarla, aunque no nos parezca. Y por último, valorice sus respuestas, que es el mismo tema de que dejemos las puertas abiertas. Siempre debemos ser agradecidos, ¿verdad? Porque fíjese que la gente nos da, el entrevistado nos da su tiempo y no tiene ninguna obligación de darnos una entrevista. Muchos se las van a negar, ¿verdad? Les van a decir, no tengo tiempo y no puedo hacer encuestas. Entonces, valoricemos las respuestas, hay que decírselo a las personas, les dan las gracias por el tiempo, damos las gracias por el tiempo que nos dieron, le hacemos ver que sus respuestas van a ser valiosas para la investigación que estamos realizando
Y así dejamos las puertas abiertas para poder llegar otra vez. Muchas veces, especialmente en la investigación cualitativa, tenemos que regresar por más información. Revisamos, analizamos y nos damos cuenta que hay temas que tal vez nos faltó información. Entonces dejamos las puertas abiertas para hacer otra entrevista. Y en todo lugar al que asistamos siempre tenemos que actuar en esa misma forma, ¿verdad? Porque así dejamos una buena impresión y podemos volver a este lugar sin ningún problema. Así que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones en relación a las entrevistas. La entrevista, como les digo, es muy valiosa para hacer trabajo de investigación. Yo les voy a compartir esta presentación y además de eso voy a compartirles en Classroom un cuestionario del tema. Por aquí está. Es un cuestionario de 10 preguntas abiertas, así que pueden escribir todo lo que quieran. Son 10 preguntas del tema y al final en el número 11 dice elaborar una propuesta de entrevista. Ya hicieron una guía de observación. Recuérdense que el aprendizaje teórico se complementa con la práctica. Entonces, hagan una propuesta de entrevista con los mismos lineamientos. Primero, debe tener la información de la institución, el tema, el objetivo y luego las instrucciones de cómo responder. Puede ser una entrevista estructurada donde ustedes le den las respuestas de sí o no, de elección múltiple, o puede ser una entrevista con preguntas abiertas. Recordemos los consejos, que no sea muy extensa. Busquen las preguntas que realmente le den respuesta a su objetivo de investigación. Si mi tema es identificar la opinión en relación a la aplicación de la pena de muerte, pues todas las preguntas tienen que estar enfocadas en identificar cuál es la opinión de las personas que vamos a entrevistar en relación a este tema. Escojamos aquellas preguntas que realmente nos permitan obtener la información que esperamos con la encuesta que vamos a realizar. Pueden trabajar sobre el mismo tema que hicieron la guía de observación y complementarla con una entrevista. Por ejemplo, si fuera el tema, no recuerdo qué guías de observación realizaron ustedes aquí, fuera el tema de los establecimientos educativos, y fueron a observar las condiciones de los establecimientos educativos, después tendrían que hacer entrevistas, por ejemplo, a los directores de los establecimientos educativos. O en un hospital de COVID, y fueron a observar las condiciones del hospital de COVID, pues entonces la entrevista de los médicos, del director del hospital, de los trabajadores, o inclusive a los mismos usuarios del hospital, ¿verdad? Aunque con mucho cuidado por no contagiarse. Entonces, se complementa la observación con la entrevista o con un cuestionario. Pero como estamos trabajando la entrevista, procuren hacer una propuesta de entrevista y la traen para la siguiente clase, que sería día lunes, nos toca con ustedes, ¿verdad? Yo espero que para el lunes resolvamos el tema del ingreso automático, porque como les digo en las otras secciones, de ninguna me falló. Para entrar automática a la clase solo dice día jueves, falta día lunes. Bueno, yo voy a revisar, vamos a ver qué pasó con esa invitación. Porque en las otras secciones me funcionó. Yo creo que algún error cometido al final y no lo programé como era debido, pero la voy a revisar y espero que para la próxima clase podamos ingresar automáticamente.
Espero que así sea para el día lunes. Y me gustaría que hagan su práctica, su ejercicio de una propuesta de entrevista, porque el aprendizaje teórico se complementa con la práctica. Y ya se han dado cuenta ustedes que al revisar los ejercicios que hacen algunos compañeros, pues todos aprendemos, porque probablemente todos estamos en las mismas circunstancias y hemos cometido hasta los mismos errores. Hoy a las 20:15 tengo un extraordinario, por lo cual yo creo que vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Solo voy a terminar compartiéndoles la presentación de la entrevista. Creo que les tengo pendiente también una presentación de la investigación jurídica y el cuestionario para que lo respondan para la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario por ahí? Sony. Licenciada, si escojo el tema de la pena de muerte, ¿cómo sería mi observación? ¿Dónde podría realizar la observación? Era lo que hemos mencionado, que hay casos en los cuales no se puede aplicar una observación. O sea, las 3 técnicas no es necesario que las aplique en una investigación. Tal vez en el tema de la pena de muerte podríamos hacer entrevistas y cuestionario, pero observación, eso creo que está un poquito difícil, ¿verdad? Pero entonces puede usted trabajar un tema, si ya hizo una guía de observación de un tema, puede escoger otro tema para hacer la entrevista. Si no hay la posibilidad de hacer todas las del mismo tema, pues puede escoger otro tema, no hay problema. Bueno, gracias. De nada, Cristian. Sí, le iba a contarme de mi tema del semestre pasado, pero ya se tiene que ir usted, entonces. No, hable. ¿No? Sí, el examen está automático, solo ingresa. Bueno, pues no, sí, mi tema era sobre la contaminación del río Motagua. Entonces, eso sí permite, esa investigación sí permite observación. Sí. Y sí permite entrevista, ¿verdad? Sí, sí. Hay que ir a observar el fenómeno, todo lo de los desechos que lleva el Motagua, ¿verdad? Ajá, el las Motagua condiciones. es el que está contaminando en Honduras, ¿verdad? Toda la basura de Guatemala se la mandamos a los pobres hondureños, que la verdad es que debe dar mucha pena, ¿verdad? Sí, vergüenza, pues claro. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces la observación consistiría en ir a ver en dónde están los drenajes, en dónde está la problemática, si son los camiones de la basura los que tiran la basura directamente, o si es ¿verdad? Todos los drenajes, todo lo que va a salir ahí, ¿verdad? O si son los ríos realmente lo que trae los brazos, ¿verdad? Las raíces. Y las encuestas, ¿verdad? Preguntar si pasa el camión de la basura, cada cuánto pasa, no sé, algo así, ¿verdad? Podría hacer cuestionarios a la población, podría hacer entrevistas a las autoridades del ministerio, los ministerios, para ver qué políticas y qué acciones están ellos realizando en relación a este tema, para prevenir el tema, ¿verdad? Sí, pues permitiría un gran campo de información porque no solo a las instituciones, sino también a la población, ¿verdad? ¿Qué servicios disponen para realizar sus desechos, para colocar sus desechos, ¿verdad? Así es. Entonces, muy bien, Cristian. Analicemos el tema y veamos cuáles de las técnicas son efectivas para obtener la información. Y como yo les había mencionado, no, en un tema no es obligatorio aplicar todas las técnicas. En un tema puede aplicar una observación y entrevistas, una observación y cuestionario, o en algunos casos solo cuestionario y entrevista. Es recomendable aplicar más de una técnica, porque entonces utilizamos la triangulación de datos
y la triangulación de los métodos y confrontamos la información de las dos técnicas. Y eso nos va a validar la información que estamos obteniendo. Pero no es obligatorio que utilicen todas las técnicas para un solo tema. Así que yo espero que ustedes escojan un tema interesante y que vayan elaborando sus ejercicios. Hasta el momento, pues solo como un ejercicio. Ya hablaremos después si se va a tomar como una tarea y si va a tener valor de zona. Entonces, hoy sí los voy a dejar hasta aquí y voy a compartir con ustedes en Classroom la presentación y el cuestionario. Les deseo entonces una buena noche y un feliz descanso a todos. Buenas noches y para todos. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciada. No